Muy bien, vamos a continuar hoy con equilibrio químico y vamos a continuar desde donde dejamos la clase pasada. No hago un repaso porque ustedes pueden ver el video de la clase pasada tranquilamente, así que entonces eh, no hace falta hacer un repaso. Sí, quiero volver un poquito sobre esto de la combinación de equilibrios porque suele ser un tema que cuesta bastante y hay que entenderlo porque, bueno, porque es una parte fundamental, digamos, del tema de equilibrios químicos. Eh, el tema es el siguiente. A veces nos piden, como por ejemplo en este caso, que calculemos la constante de equilibrio de una reacción de la cual no conocemos, ¿no es cierto? Pero nos dan como dato otras ecuaciones de las cuales sí conocemos la constante de equilibrio. Y resulta que combinando estas ecuaciones en suma o en resta o multiplicando por factores, etcétera, resulta que logramos llegar a la ecuación de la cual desconocemos la constante de equilibrio. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, mirar cuál es nuestra ecuación, la ecuación a la que tenemos que llegar y cuáles son las ecuaciones con las que cuento, ¿sí? Y fijarme, bueno, si esta ecuación, por ejemplo, la primera, tiene como reactivo o reactivos a los que están aquí en la ecuación incógnita, entonces en principio pienso en dejarla como está, ¿sí? Esta, por ejemplo, veo que tiene carbono y tiene dióxido de carbono. Y la incógnita también tiene carbono y dióxido de carbono. Entonces pienso en dejarla así como está, ¿sí? Luego miro la segunda y veo que tiene monóxido de carbono y tiene cloro. Y el cloro aquí es un reactivo, ¿sí? Y también tiene alfogeno, que aquí es un producto. Y aquí también está como producto. Entonces también pienso en dejarla como está. Pero si miro un poquito más, veo que aquí aparecen dos moles de moléculas de cloro y 2 moles de moléculas de fosgeno. Entonces, y acá veo que aparece solamente uno y solamente uno. Entonces lo primero que pienso es, bueno, multiplico toda la ecuación por 2, ¿sí? Y efectivamente eso es lo que hago. Fíjense, aquí aparece un 2 como coeficiente adelante de estos reactivos y este producto, ¿verdad? Entonces, pero al multiplicarla por 2, resulta que la constante de equilibrio original de la ecuación queda elevada al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora, cuando sumo las dos ecuaciones, la primera como estaba y la segunda multiplicada por 2, fíjense que aquí me queda como producto 2 moles de monóxido de carbono. Y aquí como reactivo 2 moles de monóxido de carbono. ¿Sí? Entonces, eh, directamente los simplifico. ¿Sí? Muy bien. Eh, al simplificarlo, me queda, fíjense, cuando sumo estas dos ecuaciones, me queda carbono más dióxido de carbono más 2 cloro, que están en equilibrio con 2 fosgeno, que es exactamente la ecuación incógnita. Entonces, como ya tengo la ecuación incógnita hallada a partir de las dos ecuaciones que tenía como dato, lo único que tengo que hacer para obtener su constante de equilibrio es multiplicar la constante de equilibrio de la primera ecuación y de la segunda ecuación, pero como está ahora, no como estaba antes. Y resulta que ahora es el mismo valor que tenía antes, pero elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la constante de equilibrio va a ser K1 en este caso por K sub 2 elevado al cuadrado. Y esto, bueno, me da este valor. Y así he hallado la constante de equilibrio de una ecuación de la cual no conocía a partir
de las constantes de equilibrio y de las ecuaciones conocidas, o de dos ecuaciones conocidas en este caso, ¿verdad? Muy bien. Y teníamos estos ejercicios, los cuales habíamos hecho creo que el 1 en clases, y el 2 se lo dejé como tarea. ¿Mm? ¿Lograron hacerlo? Profe, Sí. a mí yo lo que no pude hacer o lo que no interpreté es, por Ujú, ejemplo, cuando calcule el valor de K a 500 grados centígrados. ujú. El 3 sí pude hacer, el 2 ese sí me costó porque no lo entendí. Claro, aquí fíjense que les dice los valores de Kc a 500 grados centígrados y aquí también a 500 grados centígrados. Entonces es como que ese dato está redundante, ¿sí? No se lo usa para nada. Lo que hay que comparar aquí es, bueno, nosotros tenemos, a ver, voy a pasar a la camarita voy a hacer ese, ¿sí? Eh, ¿Por qué me sale así? Ahí está. A ver, vamos a ver. Esto, ¿dónde está la presentación? Aquí. Bien. La reacción es nitrógeno gaseoso más 3 hidrógeno gaseoso que está en equilibrio con 2 amoníaco gaseoso. Y esto tiene una constante Kc igual a 0,061. Muy bien. Y nos piden, no sé qué pasó con mi cursor. No lo veo. Disculpen, pero no sé. No sé qué pasó con mi cursor. Ay, no sé. Uy, ¿qué problema es esto? Bueno, a ver, el ejercicio. ¿Ustedes ven bien ahí la pantalla? Lo que ¿Mi estoy, pizarra? la pizarra, lo que estoy escribiendo. Sí, sí, ¿Sí? Bueno, sí. entonces voy a hacer el ejercicio y después veo cómo soluciono eso. Bueno, entonces el A me pide que halle la constante de equilibrio para esta reacción. 1/6 de nitrógeno gaseoso más 1/2 de hidrógeno gaseoso que está en equilibrio con 1/3 de amoníaco gaseoso. Me piden que halle el valor de K para esto. Bueno, a ver, me van a tener que aguantar un segundito, chicos, porque tengo que atender, están golpeando la puerta y estoy solo. Aguárdenme un segundito, por favor. Ahí estoy. Disculpen.
Bien. Entonces tengo que hallar la constante de equilibrio para esto a partir de esta. Entonces lo que tengo que preguntarme aquí es, ¿qué le tengo que hacer a esta ecuación para llegar a esta? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué le hago a esta ecuación para llegar a esta? La multiplico por un sexto. La multiplico por un sexto. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Quién habló y cómo te diste cuenta? Florencia, porque el Florencia, nitrógeno ¿cómo? diatómico. Para Florencia, ¿qué? Florencia Londero. Londero, ajá. Porque el nitrógeno diatómico está multiplicado por un sexto. Ajá. Y Ella se para que 2 ocupó. sea un tercio, hay que Ajá, multiplicar por un sexto. ajá. Entonces, fíjense lo que dice ella, ¿no? Que miró aquí y ve que el nitrógeno aquí está multiplicado por 1, pero cuando pasa a esta ecuación está multiplicado por un sexto. Entonces, no hay más remedio que a esta multiplicación, a esta ecuación multiplicarla por un sexto, ¿verdad? Ahora, fíjense que si yo multiplico a esta, a toda la ecuación por un sexto, ¿sí? Me queda un sexto de nitrógeno, después me va a quedar 3 sextos, ¿sí? 3 sobre 6 de hidrógeno. 3 sobre 6 es lo mismo que un medio. Luego me queda 2 sobre 6. 2 sobre 6 es lo mismo que un tercio, ¿sí? Entonces, en definitiva, la constante de equilibrio para esta ecuación va a ser ¿cómo? A ver, ¿quién me puede decir? 0,061 elevado a un sexto. Exactamente, elevado a la un sexto. Esto no sé cuánto da. ¿Me pueden decir, por favor, cuánto da? Cero coma cero diez puede ser, profe. Mm, a ver, revisen eso. También me dio ese resultado. A A ver, mí me dio 0,62. 0,62 y un numerito más que, 0,627. claro, 0,63, que es el resultado que figura en la filmina, ¿sí? Entonces, este es el resultado, ¿sí? Entonces, ¿se dan cuenta ahora cómo hicimos esto? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Sí, Entonces, sí. ya que estamos aquí, vamos a hacer el ejercicio 3. Les dejo el B y el C para ustedes. Ahí tienen los resultados. El caso 1 es para la A, que es 0,63, el que acabamos de hallar. El caso 2 es para la B y el caso 3 es para la C. Eso para el ejercicio 2, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacer el ejercicio 3. Voy a borrar un poquito esto. Y vamos a hacer el ejercicio 3. Uy, cómo mancha esto. Vamos a hacerlo con el papel mejor. Muy bien. El ejercicio 3 dice, a partir de las reacciones, y me da las dos reacciones ahí, el agua que se descompone en el hidrógeno diatómico y oxígeno diatómico y una constante de equilibrio, ¿no es cierto? Y el dióxido de carbono que se descompone en monóxido y oxígeno, con sus correspondientes coeficientes y la constante de equilibrio, ¿no es cierto? Y nos pide que calcule la constante de equilibrio para la reacción dióxido de carbono más hidrógeno más agua. Entonces, a ver, ¿qué les parece a ustedes? Miremos la primera ecuación. 2 moléculas de agua que dan 2 moles de hidrógeno y 1 mol de oxígeno. A esa ecuación la tenemos que dejar como está, la tenemos que dar vuelta, la tenemos que multiplicar por algo. ¿Qué les parece? Para llegar Profe, a la ecuación de abajo, ¿sí?
De la primera ecuación que hice dos moléculas de agua que están en equilibrio con dos de Ujú. hidrógeno. Yo lo que hice con esto es la invertí, ¿La invertiste? ¿Por qué la y invertiste? la invertí porque justamente yo tengo que lograr que justamente mi reacción final me Ajá, quede dióxido de carbono más hidrógeno. ajá. Lo puedo hacer invirtiendo la primera reacción, Claro, porque tenés como reactivo, en la reacción final tenés como reactivo hidrógeno y en la primera reacción tenés como producto hidrógeno. Entonces pero lo invertiste. lo multipliqué por un medio, Ajá. ¿Por qué multiplicaste por un medio? porque tenía que hacer primeramente que el hidrógeno, que son dos moléculas de hidrógeno, me quede en una molécula de hidrógeno. Exactamente. Entonces lo que vamos a hacer es escribir la primera ecuación, vamos a escribirla así. Hidrógeno gaseoso más oxígeno también gaseoso, que me da que está en equilibrio con dos moléculas de agua gaseoso. ¿Sí? Perdón, este 2 ya no va más, porque es por un medio, ¿no es cierto? Entonces me quedó, esto tenía una constante de equilibrio K1, ¿verdad? Original, cuando estaba dada vuelta, ¿no es cierto? Ahora, Sí. ¿cómo me queda esa K1? Al, Quedaría al invertirla, A la menos uno. queda a la menos uno. a la menos 1. Ajá. El O sea, oxígeno queda bien, a la menos 1 es 1 sobre K1, ¿verdad? sí, Pero, como también la multipliqué, ¿por cuánto la multipliqué? por un medio, Entonces, ¿cómo queda? elevado a la un medio. Elevado a la 1 medio. ¿Sí? Profe, en el Sí. oxígeno va un medio, En el oxígeno sí, va 1 medio. porque yo tengo una molécula de oxígeno y me quedaría un Sí, medio ahí. sí, sí, sí. Gracias, gracias. Tenés razón. ¿Sí? Muy bien. Entonces, a la primera la invertí y a la vez la multipliqué por un medio. Esto es exactamente lo mismo que escribir K1 a la menos un medio. ¿Sí? Esto es álgebra nomás. Da igual escribir así o escribir así. Ahora, a la segunda ecuación, ¿qué tengo que hacerle? ¿Tengo que dejarla como está? ¿Tengo que hacerle algo? Yo la dejé como está, pero la multipliqué por un medio. Ajá. O sea que entonces te quedó dióxido de carbono gaseoso que está en equilibrio con monóxido de carbono, gaseoso también, todo gaseoso, más Un medio medio de... de oxígeno gaseoso. ¿Cómo? No, sí, de oxígeno, dije agua sin querer. Ah, bien, entonces con este se va, ¿no es cierto? Y a esta, ¿cómo quedaría ahora la constante de equilibrio aquí? K2, ¿Cómo? K2 igual, K2, eh, eso elevado a la un medio. o sea, esto elevado a la 1 medio, ¿no es cierto? La constante de equilibrio de esta reacción es K2 elevado a la 1 medio. Muy bien. Cuando yo sumo todo esto, me queda hidrógeno gaseoso más dióxido de carbono gaseoso, ¿sí? En equilibrio con agua gaseosa más monóxido de carbono gaseoso, ¿sí? Y esto va a tener un K que es igual al producto de el K de esta reacción por el K de esta otra reacción, ¿sí? Entonces esto me da 1 sobre K1 por, perdón, elevado a la 1 medio, o raíz cuadrada, lo mismo, ¿no es cierto? Por K2 también elevado a la 1 medio, ¿sí?
esto podría poner, si quiero, acá adentro, y me queda, voy a ponerlo aquí, que K va a ser igual a K2 sobre K1, todo, esto es álgebra nada más, elevado a la 1/2. O lo que es lo mismo, la raíz cuadrada de K2 sobre K1, como ustedes quieran, ¿sí? Muy bien, ¿esto cuánto da? 2,85. 2,85. Entonces K da 2,85, ¿sí? ¿Coincide con el valor que está en la filmina? Sí, ¿no es cierto? 2,85, sí, perfecto. Bien, muy bien. Ahí se me reactivó mi touch, así que no, tenía dos personas esperando en la sala de espera que no los podía ver porque el touch se me había trabado de la máquina. Bueno, ya está solucionado. Muy bien, 2,85. Perfecto. Continuamos entonces con nuestra presentación. Ahora veamos algunas aplicaciones de la constante de equilibrio y veamos, por ejemplo, esta que dice sobre la predicción de la dirección de una reacción. Entonces, nosotros hemos usado hasta aquí la constante de equilibrio, ¿no es cierto? Es decir, considerando que los reactivos y productos ya han llegado al equilibrio, ya se estableció el equilibrio y sus concentraciones ya no se modifican con el tiempo. Eso no significa que la reacción no se esté produciendo, como les dije en la clase pasada, ¿no es cierto? La reacción se produce todo el tiempo. El equilibrio es dinámico, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si, supongamos que tengo los reactivos como tenía la reacción clásica de la reacción genérica que vimos la clase pasada, A más B que me da L más M, ¿sí? Pero que ahora los coloco en un recipiente, tanto a los reactivos como a los productos, en cantidades, las cantidades que a mí se me ocurren, ¿sí? Las concentraciones molares que yo quiera, las que se me ocurren. Entonces, lógicamente, no estará en la concentración, no serán las concentraciones de equilibrio, ¿no es cierto? Eso si se trata de soluciones. Si se trata de gases, no serán las presiones de equilibrio, ¿sí? Entonces, lógicamente, la reacción en ese caso evolucionará o se irá hacia los productos o se irá hacia los reactivos. Y para eso lo que hacemos es definimos este valor de Q, definimos la constante Q ahora, que es el QC, por ejemplo, es el producto de las concentraciones molares elevado a sus respectivos coeficientes, ¿sí? Pero estas concentraciones son de no equilibrio, noten por ahí en algún lugar. Estas concentraciones son concentraciones de no equilibrio, ¿sí? Y estas presiones también son presiones de no equilibrio. Entonces calculo ese valor de Q, de QC o QP, no importa, cualquiera de los dos, dependiendo de la situación que se trate, ¿no es cierto? Y si Q es mayor que K, entonces la reacción va a progresar hacia la formación de reactivos, que estaría en este caso, ¿no es cierto? Si Q es mayor que K, progresa hacia la formación de los reactivos. Por eso se pone la flecha que progresa hacia la izquierda, ¿sí? Si Q es menor que K, sería este caso, entonces la reacción tiende a progresar hacia la formación de productos, es decir, se va hacia la derecha, ¿sí?
Cuando Q es igual a K, la reacción no progresa hacia ningún lado porque estoy en la situación de equilibrio. Es decir, coincide la constante Q con la constante de equilibrio. Entonces la mezcla no tiene tendencia a evolucionar en ningún sentido, ¿sí? Permanece como está. Las concentraciones permanecen como están, pero las reacciones se siguen produciendo, lógicamente, porque es dinámico, como dije, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, si Q es mayor que K, va a tender, siempre va a tender a hacerse igual a K, ¿no es cierto? Y si Q es menor que K, también va a aumentar Q hasta que se haga igual a K. Es decir, que en el equilibrio, cuando se alcanza el equilibrio, esta constante Q no es otra cosa más que la constante de equilibrio. ¿Sí? Muy bien. Pasamos a la siguiente. Y ahora viene esto que llamamos cálculo de las concentraciones de equilibrio. ¿Sí? Y resulta que estos problemas los van a ver ustedes en la serie, pero quiero ya ir adelantándoles un poquito aquí porque es importante que lo vayan viendo. ¿Sí? En muchas ocasiones resulta que podemos conocer el valor de la constante eh, de equilibrio y de algunas concentraciones iniciales. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, fíjense, dice, en un recipiente de 1 litro se coloca una mezcla a 448 Celsius de 1 por 10 a la menos 3 mol de hidrógeno, 2 por 10 a la menos 3 mol de yodo, y se deja que se llegue al equilibrio, ¿sí? En el equilibrio, la concentración de yoduro de hidrógeno es 1,87 por 10 a la menos 3 mol por litro. Calcule la constante de equilibrio a la misma temperatura, ¿sí? Para la reacción. Esta reacción que tenemos aquí, en cuyo caso ya está balanceada. Esta es una de las cosas que siempre tenemos que prestar atención. Cuando nos dan la ecuación, tenemos que fijarnos que esté balanceada y si no lo está, tenemos que balancearla. ¿Sí? Otro tips que les tiro, anoten, vayan anotando esto porque les va a servir después. Fíjense que les dice que lo que les da aquí, les pregunto primero, lo que les da aquí es la concentración de hidrógeno que hay en el recipiente. Sí y no, digamos, ¿no? Porque si les dice así nomás, 1 por 10 a la menos 3 mol de hidrógeno, eso no es una concentración. Esto es la cantidad de moles de moléculas de hidrógeno que hay, pero no es una concentración. Para que sea concentración, tiene que ser mol por litro, ¿sí? Ahora, da la casualidad que este recipiente es de 1 litro, ¿sí? Entonces, si el recipiente es de 1 litro, ahí sí tengo mol por litro. Entonces, esto termina siendo la concentración de hidrógeno inicial que hay. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo voy colocando aquí debajo de la reacción, digamos, de la ecuación. Aquí coloco la concentración inicial, ese cerito significa inicial, dada en molar. Y me coincide con esta. Pero ojo. Esto pasa ¿por qué? Porque tengo moles de hidrógeno que están en 1 litro del recipiente. Y además es gaseoso. Entonces, coincide. Esto es igual a la concentración molar. Lo mismo para el yodo. ¿Sí? Son moles de yodo que están en un recipiente de 1 litro. Y esto es lo que hay inicialmente, digamos, ¿no? Por eso es que coloco la concentración molar inicial. ¿Sí? 1 por 10 a la menos 3 molar para el hidrógeno y 2 por 10 a la menos 3 molar para el yodo.
Y de yoduro de hidrógeno no hay nada, ¿no es cierto? Muy bien. Bien, se nos está terminando el tiempo. Así que dejamos acá y nos conectamos con las nuevas credenciales.